Es más que un anhelo, cuenta el universo y el mundo lo debe escuchar. Ich habe eine Traum. I have a dream. Yo tengo un sueño. Eu tenho un sueño para perseguir. Voy a seguir. Yo quería volver a Europa con algo mío. Nos vamos ahora en mayo con todo este laboratorio de música y de danza que salió desde hace entrañas, de repente cruza el charco y nos vamos para allá. Ponele que tenía 12, 13, usaba pantalones anchos, me vestía rara. Tenía 14 años y no, bueno, usaba pañuelos, ropa súper ancha, porque bueno, estaba en el momento de iniciación que es como que te explota la cabeza y querés hacer todo junto. Para esa época los vecinos me decían que parecía un payaso, me tiraban piedras. Ahora me río, pero en realidad en ese momento era muy triste. Pasaron los años y después ellos mismos usaban pantalones anchos. La gente se acostumbró. A mí, bueno, a mi manera de vestir, a mi manera de hablar. Yo salgo acá y como soy Víctor, el hip hopero, ¿no? Me conoce todo el mundo. Empecé a bailar a los 16 años y empecé haciendo popping y después top rocking. Nada es fácil. Sí o sí te tenés que laburar la vida para ser bailarín. ¿Cómo llegué al hip hop? Viendo la tele. Siento gran admiración hacia Michael Jackson, que también gracias a su video me dieron esas ganas de bailar. Me encerré 4 horas todos los días, cada día de la semana, a practicar el moonwalking, toda la técnica de popping, todo lo que hacía Michael Jackson en el video. Entonces era para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pobre, lo gasté al VHS. A mí no me gusta Michael Jackson. Bailo hip hop y no me gusta Michael Jackson. El parkour es una disciplina que nació en Francia. Se inventó como una técnica de escapismo, para desplazarse más rápido. Eso se adaptó a la calle y al medio natural y se usó como disciplina de vida. En Argentina nació hace aproximadamente unos 8 o 9 años. Nosotros practicamos hace 4. Estaba en el colegio con Matías y 2 amigos más. Empecé por videos. Básicamente el parkour consiste en desplazamiento, es puro desplazamiento. Llegar desde un lugar hasta el otro siendo eficaz en los movimientos, siendo rápido. El lema es ser y durar. Significa ser útil para durar en la práctica. Ahora abrí los brazos, mirá. Los brazos tienen que volar, ¿eh? Porque es como con actitud. ¡Fum! El hip hop es así, es como que tiene una línea clandestina, ¿no? Y por eso todos tenemos apodos. Es como tu alter ego. Yo no soy Víctor para todo el mundo, sino soy Victorín Rock. Victorín, Víctor
Yo empecé, digamos, investigando, después escuché un tema, después empecé a bailar realmente y en el 2000 ya conseguí mi primera crew, que bueno, es la que tengo hasta ahora, que es TNC. Y una crew es como una familia, así para uno. Para algunos es tu segunda y para otros es tu primera. Tiene que apoyarse el uno con el otro, no es simplemente un grupito de ir a competir y nada más. Tiene que haber esa amistad. Es como adentrarse en una familia que tiene momentos malos y buenos, pero hay que estar, siempre. Yo, let's go. Cuando uno vive hip hop, lo vive a su manera. O sea, puedes hacer las distintas manifestaciones culturales que vos quieras. Los 4 elementos de la cultura hip hop, que son el graffiti, el DJ, el b-boy y el MC, que es el rap, ¿no? Puedes hacer todo, puedes rapear, puedes hacer beatbox, puedes bailar. O puedes destacarte en una sola, la que más te gusta. Mi elemento es el b-boy. No bailo b-boy, también bailo popping. Yo me destaco más que nada en el break. Lo que más amo hacer es bailar. Sí, me encanta bailar. Creo que en sí el hip hop en general es lo que me gusta. Estoy tratando de convertirlo más en danza, en solo música. La danza es algo que también me re gusta, que recién en este último tiempo empecé a descubrir. Es una manera muy linda de conocerse a uno. Como que se puede aplicar mucho también al parkour, la danza. Yo no puedo decir que el baile es una forma de vida. El baile para mí es mi vida. Mi vida está rodeada de baile todo el tiempo. Para mí la música es como la expresión del todo, ¿sí? A mí me gusta bailar, sentir el tema, escuchar lo que dice, liberarte. Y las compes son bravas. Yo todavía tengo 4 años bailando y imagínate, nunca me animé a competir. Recién ahora, este año, me quiero largar a full con eso, pero hay mucho choque ahí. Bueno, eso está bueno decirlo, que en el parkour no hay competencia en realidad. Es como muy con uno mismo la cosa. Yo vengo del palo del hip hop y he visto mucha competencia. O sea, re bueno que en la parte que venga de la parte urbana no tenga esa cuota, ¿no? Que sea mucho más humana. Ahora, eso que ustedes traen a este grupo, ¿toca de alguna manera al resto del grupo que viene del hip hop, que viene de un ámbito bastante más golpeado, quizás, no sé, más hostil? ¿Ustedes son conscientes de eso? Esa es la pregunta, porque por ahí no son conscientes de eso. Por ahí se ve un toque más unido el grupo, menos competitivo en demostrar a los demás. Esa información que ellos tienen, como que no hay problema en transmitirla, ¿no? No noto eso de competencia, como que se siente que es un grupo bastante unido. Pero ¿cómo es la pregunta en concreto? A mí me preocupaba en un principio esta idea de que si uno está usando raíces folclóricas, tomen esta propuesta artística como extranjerizante, ¿no? ¿Qué están haciendo y qué están poniendo? Y que el hip hop no es de acá. Así como nos gusta el hip hop, que no tiene nada que ver con lo que somos, pero es una forma de expresarnos que nos gusta. La realidad es que si uno va a cualquier plaza del interior se encuentra con chicos bailando, practicando. Ya nada nos es ajeno. Sí, así va. Kinético empírico, desde las entrañas, esas son las voces que me acompañan. Kinético empírico, vienen de la tierra, guarda que se moja y el barro te acecha. Kinético empírico, viene de la tierra, guarda que se moja y el barro te acecha. Kinético empírico, viene de la tierra. La tierra está en la sierra. Ya saben dónde vengo, ya saben dónde voy. La pregunta muy concisa, ¿para dónde apuntan? Recapitando las ideas de tus hermanos, superficialmente, arrogantemente, destruyendo el mejor diciente, la tierra y la pacha. Ella no te abandona, siempre te acompaña, inclusive en la más misteriosa oscuridad. Ella lo convierte todo y lo convierte en claridad. Big Mama está en la casa y viene a representar. ¿Representamos qué? Big Mama. King Bam Bam Bam. Kinético.
Cinético hermético. Kinético empírico, viene de la tierra, guarda que se moja y el barro te acecha. Kinético empírico, viene de la tierra, viene de la tierra, viene de la tierra. Oh, lo que pasó en América. Nos invitaron a un pueblo cerca de La Pampa, junto con otros grupos de música de Uruguay, de Chile. Cuando llegamos nos dimos cuenta que eran grupos de murga. Como que al principio yo sentía que no encajábamos. Pero a medida que fueron pasando los días y nos metimos a hurgar entre la gente, Los chicos estaban fervoriosos en el laboratorio y se pusieron a bailar en la plaza. Y había un grupo de pibes y estaban atentos a ver lo que pasaba. Los renacuajos se metieron y empezaron a bailar con ellos y fue increíble las cosas que hacían. el hip hop y este estilo urbano como que moviliza mucho, más que nada a los adolescentes y a los niños. Entonces ellos abarcan y aportan desde lo que ellos aprenden mirando un video. Les pregunté si tenían ganas de participar. El primero y el último tema del show ustedes pueden entrar a hacer lo que quieran. Y en lo primero, o sea, podemos platicar, pues no sé. Igual no se preocupen que van a escuchar el tema primero, van a poder practicarlo, van a poder repasarlo las veces que quieran. Para repetirme tu nombre. Rodrigo Castillo. Rodrigo Castillo. Representante. El segundo día cae Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Romy. Vas a bailar con él. Nos vimos un día antes de bailar y fue increíble. Pudimos ensayar lo que sería después el cierre. Se lo puedes pasar a ella. Esa, ahí va. Rancho. Loco, bailas bien, no lo dudes nunca. Y bailó. Al día siguiente y tuvimos un integrante más de América. Y orgullosa de que estén acá y encontrar nuevas amistades, nuevas experiencias. Conectemos todos, no solo entre nosotros, sino con la gente también. ¿Listo? ¡Vamos, loco! Te perturba, atrapa tu cuerpo, explota las uñas, tus dedos, que salirte ahí y ya comienzas a entender. Para mí fue gratificante poder bailar con él y a eso vamos con la conexión. Yo me conecté con él, él se conectó conmigo y no lo conocía y él no me conocía a mí. También es eso lo que a mí me gusta, que este proyecto integre a gente que por ahí no sabía que le gustaba hasta que nos vio bailar. Y para mí eso es lo interesante, porque la danza para mí conecta con todo tipo de gente, desde el más chiquito hasta el más grande. Fuerte el aplauso para Rodrigo de América, un invitado especial. Muchas gracias. Siempre en los ensayos explico desde dónde yo escribí las canciones y por qué yo interpreto eso y por qué les digo que hagan ciertas cosas. Bueno, vamos a hacer Gualicho. No es una apología al embrujo, sino que es todo lo contrario, sino que es tirar buena onda cuando alguien te tira mala onda, ¿no? Y eso es de lo que habla el tema. La primera parte, ¿se acuerdan que eran como unos bichitos? Se fue un poco desdibujando mientras lo fuimos haciendo. Que no se dibuje que es cuerpo, que tiene cabeza ni brazo ni piernas. A su manera, eso es lo que estaba bueno. Para ellos, las canciones también tienen un significado en su vida. Lo interpretan desde su lado. Y está bueno que así sea, porque si no, no hay diversidad. ¿Vamos a probar eso?
llamado Camilo Carabajal, y trajo un instrumento, diría que casi único. Como tiene el final ese cambio, se transforma en una chacarera up tempo. Nos parecía que el que tenía que tocarlo era él. El hecho de la comunión nos permite acercarnos. Si vuelvo a caer en tu gualicho, la realidad vuelvo a ver sin tu gualicho. Mi luz es más fuerte aún que la oscuridad. No lo vuelvas a intentar, nunca triunfa el mal. Gualicho, gualicho. Cuando se juntan, la idea es que se encastre de manera tal es que como que haya también una tensión, porque si no después no se justifica que se abra. Es como lo quieras ver, el gualicho. Nada puede contra vos, ni un gualicho. Si te desean mal, su oscuridad los cubrirá. Recuerda bien una vez más, nunca triunfa el mal. Si uno es blanco, el otro es negro. Si uno es manco, el otro es chueco. Si tengo suerte y te molesta tu mala suerte, no es mi problema. Si lo piensas bien, te sorprenderás. Si deseas más, te perderás. Jamás mi alma me quitarás, porque tiene amor y eso pesa más. Tirita roja para la envidia, santuario vela todos los santos. Ya no hay manera que me pares, que me robes, que me sigas molestando. En esta parte, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos ta 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 ta? Me gusta que hoy te van a traer yo, ¡pum!, me mando, ¿sí? O capaz viene alguien invitado y bueno, ese es el lugar, no sé. Gracias a vos por la invitación. No. Bueno, que disfrutes de la grabación, que es una experiencia única. No lo podemos hacer de nuevo, pero esa parte, como para ver qué se podría hacer. Creo que en todos, de una o de otra manera, modificó su vida. Bueno, ahora tenemos una gira, están prendidos fuego pensando en lo que van a hacer, entrenando, poniendo toda su energía ahí. Sabía que estaba el viaje, me enteré cuando entró Big Mama. Me estoy preparando para el viaje física y mentalmente. Estoy tratando de entrenar mucho. Estoy tratando de sacar un montón de cosas nuevas que quiero hacer allá. Uno de los sueños de mi vida también siempre fue viajar y conocer el mundo y ni siquiera nunca pensé que podía hacerlo a través de la danza. Psicológicamente estoy tratando de hacerme la idea de que voy a estar 2 meses allá. Y al principio era un tema de, bueno, ¿quiénes iban? Yo creí que no iba a viajar. Cuando me dijeron, no lo creía. Cuando llegó la noticia fue increíble porque, ¿viste cuando no esperas algo? Era hasta los 21 y yo tengo 22. Me costó superarlo porque me dolió mucho y fue una lástima porque yo siempre de chica anhelé tener una oportunidad como esta. Toma uno. ¿Por qué no va de viaje a Europa? ¿Por qué me tenés que hacer esa pregunta? Porque me intriga mucho. Pero no está en el papel. Somos 8. Nos vamos 2 parkours, un b-boy y 4 bailarinas, 4. Y Big Mama. Me hubiese gustado que vengan Jesse, Víctor, Michael, Meli, todos los demás chicos. Pensaba que no llegaba porque me habían convocado antes de tener los documentos para el viaje. Me la pasé diciendo que no. Ni había sido ya una decisión. Recién ahora tengo 20 años y los tengo y... Bueno, ahora ya está. Podría decir, sí, quiero ir, pero... Ya al caso, yo en realidad nunca quise viajar.
Martín Churba, que es un diseñador muy importante acá, nos ayudó con unas telas increíbles que las diseñó para ella y ya tuvimos la base. Y el resto fue, bueno, a ver qué materiales tengo también y lo hicimos un poco con la ayuda de todos. Ese lado compartimos con Laura, las dos fascinamos por lo andino. Tomé medidas, le pregunté qué cosas le gustaban, qué cosas no. Bueno, salió esto. Parece que todo tiene que tener una forma y un contenido. O sea, la forma es lo lindo, lo andino, pero el contenido social que tiene, eso también hizo que me involucre y me sentí también que me necesitaban. Eso también, cuando siente que lo necesitan, sacás lo mejor de vos. Entendí que, bueno, no era mi momento. Tal vez, no sé, por algo me tenía que haber quedado, ¿no? Hay como una burbuja que a veces no les deja crecer independientemente de ellos, tanto artísticamente como en la vida, ¿viste? Siempre hay algo que me llevaba a no hacerlo. Todavía no logro saber qué es, pero sigo intentando averiguarlo. Me doy cuenta desde que empecé hasta ahora, hay como una falencia en ese sentido. Está bien el laburo social, pero también está bueno enseñarle a caminar a los demás. Todos necesitamos un cachetazo de una o de otra manera. Todo nos pasa con enfrentarnos con nuestras propias limitaciones. Y cuando el otro nos lo dice y lo queremos matar, hay que prestar atención ahí. Y me da culpa. Pido eso también de cada uno. Yo a todos los aprecio, todos son mis amigos. No sirve de nada ir a un viaje frustrado con esa negatividad de que querés volverte. Yo igual estoy muy contenta porque creo que se lo merecen, creo que por lo menos ellos pudieron venir a representar Big Mama a través de otro lado, en otro continente, que eso es lo rico de todo esto. Hoy es el día en el que tenemos que, lamentablemente, despedirnos de los compas por 2 meses y medio, un montón de tiempo. 2 meses y medio volvemos, pero volvemos recargados y después nos volvemos a ir todos juntos. Pongámosle fuerza a eso. ¡Vamos! A pesar de todo, aún puedo seguir. A pesar de todo, pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. A pesar de todo lo que te lastima, sentirte un poco solo en términos de ideología. No debes verlo de tan tentador. Cambiar el mundo no se puede en un día o dos. Ruego por no convertirme en un falso profeta y que sea mi conciencia la que guíe mi existencia en este planeta. Big Mama te comenta que la tierra grita y que nosotros ciegos sordos no vemos que nos vomita. Violación, represión, negatividad. Así como carajo creen que pueden sanar la enfermedad que convierte en zombies a la sociedad. Mejor pon energía a lo que te hace sentir vida. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. Nada interrumpirá mi andar. Son palabras que debemos aprender a usar. Tan solo lo que digo es que liberes a tu ser. Sacar el mal afuera, purificar y limpiar. Sentir que lo que haces al fin te hace bien. No es una utopía que unidos con amor cambie la realidad. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. A pesar de todo pesar. Siempre miro adelante y no atrás. A pesar de todo lo haré. Nada interrumpe mi andar. Aún quiero y puedo elegir todo lo que quiero. Aún puedo desear las cosas que sueño.